Buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a continuar nuestro estudio en el punto en que lo dejamos el jueves pasado y estábamos en el capítulo de Powell, Vida después de la muerte, peculiaridades, que no terminamos. Y entonces va seguido de Vida después de la muerte, casos especiales. Entonces, continuando con el estudio, vamos a recordar que según la ley de protección de este país, todos los que no quieran que su imagen quede en la grabación que será colgada en la página de YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas y quedará cerrada. Podrán ver, podrán escuchar, pero ellos no serán vistos. Y para los que quieran sumarse a la sección española y recibir los programas que se realizan en esta sección por la vía de esta plataforma Zoom, pueden hacerlo escribiendo un mail a actividadesvirtuales@gmail.com. Pueden indicar su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, la dirección electrónica, sobre todo el teléfono, y así les podrán incluir en este grupo. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, puede hacerlo a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo cuanto esté a mi alcance. Y ahora nos vamos a preparar para el trabajo que vamos a compartir. Tenemos una nueva de las gemas de Oriente atribuidas al libro con este título que se dice que es entresacado de la obra de Blavatsky. Y nos dice: si todas las piedras se convirtieran en rubíes valiosísimos, entonces las piedras y los rubíes tendrían igual valor. Si todas las piedras se convirtieran en rubíes valiosísimos, entonces las piedras y los rubíes tendrían igual valor. Y recordemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, a los que este planeta alberga y da vida. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el propio reino humano. También están los reinos angélicos, pero estos ya debemos de incluirlos de forma natural. Pero recordemos que como todavía se mantiene con mucha frecuencia estados de separatividad, de esto sí, aquel no, este me gusta, aquel no me cae bien, y todo este tipo de situaciones de las personalidades, y esto tiene que ser trabajado, tiene que ser transformado y tiene que ser eliminado de nuestra vida en todos los sentidos y aspectos. El primero de los tres objetivos de la sociedad teosófica, formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color, es decir, sin ninguna clase de distinción. Todos los seres han de tener un lugar en nuestro corazón, sin importar qué clase de vida sea la que estén llevando. Siguiendo en el punto en que lo dejamos, nos dice: pasando al hombre de tipo más elevado, consideraremos ahora a alguno que tenga cierto interés en cosas de naturaleza racional, como música, literatura, ciencia, etc. No existe en el plano astral la necesidad de dedicar gran parte del día a ganarse la vida,
El hombre es libre de hacer lo que quiera mientras pueda realizarlo sin ayuda de materia física. En el mundo astral no solo es posible escuchar la mejor música, sino oírla mucho mejor, porque allí se oyen armonías que no se pueden oír con los oídos físicos. El artista tiene a su disposición todas las bellezas del mundo astral. El hombre puede ir con gran rapidez de un lado a otro y contemplar las maravillas de la naturaleza con muchísima más facilidad que en el plano físico. Si es un historiador u hombre de ciencia, las bibliotecas y los laboratorios del mundo están a su disposición. Su comprensión de los procesos naturales será mucho más completa que antes, porque podrá ver la acción interna lo mismo que la externa, y verá las causas que antes solo podía deducir de los efectos. En todos estos casos, la satisfacción es mucho más profunda por cuanto no hay fatiga posible. El filántropo puede continuar sus obras de beneficencia con más vigor que antes. El que es filántropo mientras está vivo puede continuar sus obras de beneficencia con más vigor que antes y en mejores condiciones en el mundo físico. En el mundo astral hay miles a quienes puede ayudar y con mayor certeza de beneficiarlos realmente. Es perfectamente posible para cualquiera en el plano astral, durante la vida después de la desencarnación, cuando se dice que ha muerto, emprender un estudio y adquirir ideas completamente nuevas para él. Tengamos en cuenta que cualquier cosa que se pueda hacer en ese periodo de estancia en el plano astral no puede ser llevada a cabo en el plano físico porque ya no tiene cuerpo físico y por lo tanto es incompleto. Esta es otra de las imágenes, algunas que vimos de la película brasileña No Solar, Nuestro Hogar. Se conoce un caso de uno que aprendió música allí, aunque este es un caso fuera de lo regular. En general, la vida del mundo astral es más activa que la del plano físico, pues la materia astral está más altamente vitalizada que la física y las formas son más plásticas. Las posibilidades de gozo y de progreso en el mundo astral son, en todo sentido, mucho mayores que en el plano físico. Y esto no lo puse en rojo, pero bueno, debería haberlo puesto en rojo porque esto está en cuestión. No se producen desarrollos de la conciencia mientras se está en el plano astral. El desarrollo de la conciencia se realiza siempre cuando estamos encarnados, porque mientras estamos encarnados podemos pensar, podemos sentir y sentir agrado por lo que estamos pensando y podemos llevarlo a cabo, realizarlo por medio de la acción y de la palabra, porque tenemos un cuerpo físico. Es completa entonces, pero cuando ya no hay cuerpo físico la acción no se puede completar. Y el desarrollo de la conciencia es cuando se puede completar toda la acción. Es por esto que en los aspectos más elevados del desarrollo humano se dice que se alcanza la realización estando en encarnación y solo en encarnación, estando aquí en el plano físico. Nunca puede hacerse cuando uno ya ha desencarnado. Tendrá que volver y acabar la parte que le podía quedar pendiente todavía. Sigue diciéndonos, pero tales posibilidades son de orden superior, por lo cual demandan mayor inteligencia para poder aprovecharlas.
El hombre que en su vida terrena ha dedicado su pensamiento y energía a cosas materiales únicamente, tiene poca probabilidad de adaptarse a condiciones más ventajosas, pues su mente, medio atrofiada durante la vida física, no tendrá fuerza suficiente para captar las más amplias posibilidades de una vida más elevada. Y aquí es donde se nos confirma lo que se estaba diciendo. Un ser humano no es más inteligente cuando desencarna que cuando estaba encarnado. No es mejor persona cuando desencarna que cuando estaba encarnado. No tiene una mayor conciencia cuando desencarna que cuando estaba encarnado. Por lo tanto, es aquí donde debemos desarrollarlo todo. En cambio, el hombre cuya vida e interés en la tierra hayan sido dedicados a cosas más elevadas será capaz de progresar en pocos años de existencia astral. Esto lo dejo en rojo. Cada quien puede pensar y puede sentir y puede aceptar o no aceptar lo que aquí se dicen. Pero yo, que estoy exponiéndolo, he de decir, para estar conforme a mi propia conciencia, que esto debo de dejarlo en rojo, porque dice que será capaz de progresar en pocos años de existencia astral mucho más que una muy prolongada vida física. Lo vuelvo a decir, lo dejo en rojo, esto lo tengo en cuarentena. Como los placeres astrales son mucho más intensos que los del mundo físico, se corre el peligro de desviarse del sendero de progreso. Pero las delicias de la vida astral no ofrecen serio peligro a quienes hayan siquiera percibido algo superior. Y lo que sí es cierto que es que una persona, y esto ya lo hemos dicho anteriormente, días pasados, que una persona que mientras ha estado aquí físicamente es una persona de ideales elevados, que es de pensamiento profundo, que es persona que vive para servir a la humanidad en todas las medidas y posibilidades que se le alcanzan, etcétera, etcétera. Esta persona tendrá un cuerpo astral tan tenue que en el plano astral estará muy poquito tiempo, poquísimo tiempo. En algunos casos apenas si puede llegar a horas o días. Son los casos más extraños, pero en algunas personas se puede llegar a esto. Y sigue diciéndonos, después de la muerte el hombre debiera procurar pasar lo más rápidamente posible y no ceder a los refinados placeres del mundo astral más que a los del físico cuando estaba físicamente. Y aquí sí que lo resalté, porque por un lado nos dice una cosa y por el otro lado dice, pero pasad lo más rápidamente posible y no os entretengáis con los placeres del mundo astral. Es que el mundo astral es tanto o más, se dice, o más engañoso que el mundo físico. Tanto o más engañoso. Por lo tanto, no debemos buscar la verdad en el plano astral, porque no hay nada allí que tenga que ver con lo real. Sigue diciéndonos, el hombre evolucionado que es, en todo sentido, tan activo durante su vida astral, después de muerto, como lo fue durante su vida física, puede sin duda alguna impulsar o entorpecer su propio adelanto, lo mismo como el de otros, tanto como antes. El tanto como el de otros es que nosotros no podemos perjudicar a nadie, salvo que ese alguien esté dispuesto a andar por los mismos derroteros que nosotros. De la misma manera que tampoco podemos ayudar a nadie, excepto que ese alguien esté dispuesto a escuchar, aprender, comprender, reflexionar, meditar y aplicar a su propia vida lo que le esté alcanzando. Es decir, nadie hace bueno y mejor a otro.
lo hace cada uno de sí mismo según su propia capacidad de comprensión, etcétera, etcétera. De manera que está continuamente generando karma de la mayor importancia, esto refiriéndose a mientras está en el plano astral. Porque la ley de karma, la ley de causa y efecto, karma, conocido como por nosotros con el nombre que proviene de Oriente, karma es universal y se aplica a todos los planos, a todos. Se aplica a todos los reinos de la naturaleza, a todos. Donde se produce un acto, este acto es una causa y tiene una consecuencia, un efecto, por más pequeño que nos parezca. Esto que hago yo, que parece no ser nada, es pequeñito, total, esto no es nada, ¿no? Bueno, pues hacedlo. Si esto es cero, y me paso media hora haciéndolo, 0 más 0 más 0, media hora, más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, después de media hora es 0, y entonces no debería dolerme el dedo. Pero es que resulta que no es 0, es algo. Es 0 como algo porque es una sola vez es algo pequeño, pero media hora sumada a decir como algo acaba siendo un efecto de que me va a doler el dedo, porque esto es una causa, por pequeña que sea, y tiene un efecto. Comprendiendo esto podemos comprender infinidad de otras cuestiones. En efecto, la conciencia del hombre que mora permanentemente en el plano astral es, por lo común, mucho más precisa que cuando pasaba en el plano astral sus horas de sueño. Después de muerto está más preciso que cuando lo hacía mientras estaba dormido, mientras vivía. De manera que es capaz de pensar y de actuar con determinación, por lo cual sus oportunidades de crear karma bueno o malo son mucho mayores. Se puede decir, en sentido general, que el hombre puede crear karma siempre que su conciencia esté desarrollada o siempre que pueda actuar o escoger. Disculpen. Así las acciones realizadas en el plano astral pueden producir frutos kármicos en la próxima vida terrena. En el subplano astral más bajo, el hombre tiene otras cosas que atraen su atención, por lo que poco se ocupa de lo que ocurre en el mundo físico, salvo cuando recorre lugares de vicio. Porque en el subplano astral más bajo, la vibración se corresponde con los subplanos físicos más bajos y las vibraciones más bajas se pueden dar. Una nueva imagen de la película No Solar, Nuestro Hogar. En el subplano siguiente, el sexto, si contamos de arriba abajo sería el sexto, se encuentran hombres que, aunque despiertos, centran sus deseos y pensamientos en cuestiones meramente mundanas. De la misma manera que pensaban y sentían cuando estaban físicamente vivos. En consecuencia rondan alrededor de personas y lugares con los cuales estuvieron más estrechamente vinculados durante su vida terrena y llegan a ser conscientes de muchas cosas en relación con aquellos. Sin embargo, nunca ven la materia física, sino la contraparte astral de ella, es decir, si ven los cuerpos de sus allegados o de sus seres conocidos, verán los cuerpos astrales de ellos, no los cuerpos físicos. Y verán cómo están, porque cuando uno está físicamente en sus horas de vigilia, el cuerpo astral está aquí, interpenetrando al físico, y por lo tanto los movimientos son exactamente los mismos que el físico, etcétera, etcétera. Todo es exactamente la contraparte del físico.
aquí una imagen de una película que es titulada Astral City, la ciudad astral. Así, por ejemplo, un teatro lleno de gente tiene su contraparte astral, visible para las entidades astrales, visibles para aquellos que tengan el cuerpo desplazado astralmente si su cuerpo físico está dormido, o para aquellos que, habiendo dejado la vida física, están deambulando por el plano astral. No obstante, no ven como los vemos nosotros, ni los trajes, ni la expresión de los actores, como las emociones de estos son simuladas y no reales, no hacen impresión en el plano astral. Esto lo dejo completamente en rojo y en cuarentena. El día que pueda constatar algo de esto, para sí o para no, si es que me llega el caso, os diré algo, pero por ahora las cosas que yo no he podido constatar y que me hacen sonar, chirriar las campanillas, las tengo que dejar en cuarentena, porque tengo que ser muy honesta conmigo misma para poderlo ser, y debo serlo con vosotros mismos también. Los habitantes del sexto subplano, que está en la superficie de la Tierra, se encuentran rodeados por las contrapartes astrales de las montañas, árboles, lagos existentes físicamente. Estas contrapartes sí que son reales, porque todo lo que tiene cuerpo físico tiene una contraparte astral. En los dos subplanos siguientes, de bajada, el quinto y el cuarto, ahora va en retroceso, es también posible la conciencia de las cosas físicas, pero en grado rápidamente decreciente. En los dos subplanos siguientes, el tercero y el segundo, el contacto con el plano físico solo puede conseguirse mediante un esfuerzo especial para comunicarse a través de un medium que, como sabemos, la teosofía desaconseja completamente. Es decir, pero lo prohíbe. No, la sociedad teosófica no prohíbe nada. No está en la entidad de la sociedad teosófica el tener dogmatismos, lo cual entraría la prohibición como algo dogmático. No puede prohibir nada, puede aconsejar ciertas cuestiones, como por ejemplo cuando se aconseja ser vegetariano. No prohíbe comer carne, se aconseja ser vegetariano. No prohíbe que las personas ejerciten la mediumnidad, lo desaconseja completamente porque sabe de los peligros que ello encierra. Por lo tanto, hay que poner el oído fino porque cada palabra tiene su propio peso específico. Y nos habla ahora que desde el subplano más elevado, el primero, la comunicación con un medium sería muy difícil. Pero de todas maneras, cualquier ser que en el corto espacio de tiempo que estuviese en el plano astral, teniendo un cuerpo astral tan fino como que estuviese formado por la materia más sutil de ese plano, al ser posible, nunca tendría ninguna tendencia a contactar con ningún ser por medio de la mediumnidad ni por ningún otro medio. Quienes residen en los subplanos más elevados usualmente se proporcionan las escenas que deseen. Algunos de ellos se rodean de paisajes de su propia creación. Otros aceptan lo que otros han creado. En el capítulo 16 se dará la descripción de los diferentes subplanos. Ahora estamos en el 14. En algunos casos, el hombre construye las escenas más fantásticas descritas en las escrituras religiosas. Crea torpes modelos de árboles cuajados de joyas,
mares de vidrio aún mezclado con fuego, criaturas llenas de ojos por dentro y deidades con cientos de cabezas y brazos. Ahora bien, esto es cuando el ser humano construye esas escenas porque es un ser humano que durante la vida ha sido también muy fantasioso y está con su mente siempre elucubrando este tipo de cosas. Otra cosa muy distinta es cuando alguien, incluso estando vivo físicamente, actualmente, por alguna razón ha sido puesto a prueba y se le ha mostrado que en el plano astral hay no solo los cuerpos astrales de los seres humanos encarnados y desencarnados, sino que hay entidades no humanas de muy diferentes clases y las hay muy elevadas dentro de lo que es el plano astral, aún no siendo un plano verdaderamente espiritual, pero las hay realmente sutiles y las hay de muy baja vibración, nada recomendable para tener contacto con ellas. Las hay de muchas clases. En lo que los espiritistas llaman tierra de verano, la gente de la misma raza y de la misma religión procura estar junta después de la muerte, lo mismo que en la vida terrena, de manera que hay una especie de cadena de tales lugares sobre los países a que pertenecen las personas que los han creado. Forman comunidades distintas unas de otras, como ocurre en la Tierra. Esto se debe no solo a la afinidad natural, sino también a que en el plano astral existen igualmente las barreras del idioma. Este principio se aplica al plano astral en general. En las sesiones espiritistas de Ceilán se observó que las entidades comunicantes eran budistas, que más allá de la tumba habían encontrado confirmados sus preconceptos religiosos, exactamente como ocurre a los miembros de las diversas sectas cristianas en Europa. No es frecuente el caso de padres que tratan de inculcar en los hijos sus ideas, no es infrecuente, lo había leído mal, no es infrecuente el caso de padres que tratan de inculcar en los hijos sus ideas sobre algún asunto que les interesa particularmente, por ejemplo, una alianza matrimonial. Tal influencia es insidiosa, pues hay la posibilidad de que quien la recibe la tome como deseo subconsciente propio. Pero esto pasa en el plano físico, que muchos padres educan a sus hijos no solo en sus propias ideas religiosas, sino en sus propias ideas políticas y, lamentablemente, en sus ideas de odio, de rechazo y un largo etcétera. Por lo tanto, son afectados estos hijos y muchas veces arrastran durante toda su vida esta afectación. Ahora bien, y ya que hemos entrado, me he permitido hacer este inciso, hay que tener en cuenta que esos hijos no nacen en esa familia porque sí y casualmente, sino que nacen en esa familia causalmente, porque hay condiciones kármicas y evolutivas para que nazcan en esa familia y en cualquier otra familia, cada uno en la suya. Y por lo tanto, no es que estén condenados a vivir por medio de las creencias y afectaciones que provienen de sus padres. Hay la posibilidad y la tendencia, pero si es un ego que ya es un poquito más crecidito, internamente hablando, evolutivamente hablando, este dirá, no, esto a mí no me va, no me interesa y no lo quiero. Vosotros sois libres, a sus padres respetándolos, pero no compartirá esas mismas creencias y esas mismas tendencias.
sobre todo cuando se trata de esas que son tan tremendamente hostiles a muchas cuestiones de la humanidad. En muchos casos, los muertos, volviendo a nuestro tema, se constituyen en ángeles guardianes de los vivos. Y esto también lo pongo en rojo y en cuarentena. Si los que han muerto son lo bastante elevados, estarán muy poco tiempo en el plano astral, como ya hemos dicho. Y esto lo dice toda la literatura teosófica. Y si están mucho tiempo en el plano astral es porque ellos están atrapados en su propia forma de pensar y sentir, en los deseos, en las pasiones, en los apegos, de muchos grados, porque las hay de muchos grados, pero a verlas haylas. Y una persona en ese estado nunca puede ser un guardián de los vivos. Las entidades que se supone que son los ángeles guardianes son el yo superior de cada uno de nosotros y puede guardarnos solo de lo que permite la propia ley y el propio momento evolutivo en el que estamos. Por lo tanto, todas estas afirmaciones conviene detenerse en ellas, reflexionar meditativamente en eso que dice, buscar información que sea fiable por su carácter elevado, información teosófica y filosófica muy elevada, y luego volver a esa idea que en más de una ocasión he compartido con vosotros y que he comentado hace un ratito. Cuando uno no tiene certeza de una cosa, ni para decir sí, esto es así, o no, esto no es así, cuando no existe esa certeza, uno debe ser prudente y decir, bueno, lo dejo en cuarentena y ya veremos. Y de esta manera no deja su puerta cerrada. Tenerlo en una sana cuarentena es bueno, porque no cierra su mente, no cierra sus emociones, pero tampoco se lo traga como un creyente ciego, porque haya sido dicho por alguien a quien se considera pues que estaba muy abierto, que era muy preparado, que era alguien muy elevado. La señora Blavatsky ya nos advierte desde el principio de su obra acerca de esto mismo, y también otros de los más grandes teósofos nos han advertido acerca de esto mismo. Sigue diciéndonos, en otros casos un escritor o un compositor de música inculcará sus ideas o composiciones en un ser viviente en el mundo físico, de manera que obras atribuidas a este en el plano físico son realmente de la entidad que está en el plano astral, mientras esa persona desencarnada todavía permanezca en el plano astral. Esto es posible. La persona que recibe el escrito o la composición puede ser consciente de la influencia o completamente inconsciente de ella, y puede llegar a pensar que es el autor de aquello que está escribiendo o de la música, etc. Uno de los novelistas más conocidos ha declarado que sus obras le vienen no sabe de dónde, que no son realmente escritas por él, sino por intermedio de él. Reconoce esto. Probablemente hay otros muchos que son inconscientes de ello. Aquí tenemos un cuadro de San Jerónimo por el autor Georges de Latour en el Museo del Prado. Bueno, lo quise poner para que hubiera alguien que tenía sus escritos. ¿De dónde procedían? Él no lo dijo. Un médico, después de morir, con frecuencia continúa
interesándose por sus pacientes, tratando de curarlos desde el otro lado, o sugiriendo a su sucesor métodos de tratamiento que, gracias a sus nuevas facultades astrales, ve que serían eficaces. Y aquí tenemos una obra que está en el Metropolitan Museum de Nueva York de Jacques-Louis David, La muerte de Sócrates. La mayoría de las personas clasificadas como buenas y que mueren de muerte natural, no es probable que sean conscientes de algo físico al pasar por los subplanos inferiores antes de despertar la conciencia astral, porque van a pasar por ahí muy rápidamente, no se van a estar ahí. Sin embargo, hay la posibilidad de que sean atraídas al mundo físico por una gran preocupación sobre alguien que han dejado. Por eso es importante conocer todos estos asuntos, de manera que nos preparemos a nosotros y lo compartamos con todos los que nos rodean, y en este caso yo con vosotros y vosotros con otros muchos, como ha sido compartido conmigo, que el desapego no es desamor. Debemos seguir amando cuando estamos aquí y amando cuando estamos allí, pero hay que desapegarse, dejar libres a los que se han ido mientras estamos aquí y a los que se han quedado aquí cuando nos marchemos allí, dejarles libres, libres a todos, amando siempre pero libres a todos, bendiciendo a todos siempre pero libres todos. El dolor y las lamentaciones de parientes y amigos, fijémonos que esta es una muestra sutil de un apego, El dolor y las lamentaciones de parientes y amigos pueden también atraer la atención de uno que haya pasado al plano astral, lo que tiende a ponerlo nuevamente en contacto con la vida de la tierra. Esta tendencia hacia abajo se hace más pronunciada con la repetición, hasta que la persona trata, por propia voluntad, de mantenerse en contacto con el mundo físico. Por un tiempo aumentará el poder de ver cosas terrenas, pero luego disminuirá, lo que probablemente le hará sufrir mentalmente, al darse cuenta de que pierde tal poder. En mucho caso, los que quedan en este mundo no solo causan mucho sufrimiento innecesario, sino que además perjudican gravemente a aquellos cuya pérdida, porque han desencarnado, cuya pérdida lamentan con su dolor irreflexivo. Durante todo el periodo que pasa en el plano astral, sea corto o largo, la persona está al alcance de las influencias terrenas. En los casos que se acaban de mencionar, de parientes y amigos que lloran amargamente la muerte de seres queridos, se establecen vibraciones en el cuerpo astral de los difuntos, que llegan y despiertan a la mente o manas inferior, es decir, el aspecto de manas o mente en su aspecto de concreto. Al estar siempre, ay, ¿por qué te has ido? ¿Qué me has dejado? Y que solo me encuentro, que sola me encuentro, y qué pena, y qué haré, ahora qué haré sin ti. Y bueno, todas estas lamentaciones, son terribles. Así, despertado de su estado soñoliento, el difunto quizá trate de comunicarse con sus amigos en la tierra, posiblemente valiéndose de un médium. Tal despertamiento va acompañado comúnmente de agudo sufrimiento. En todo caso, se retrasa el proceso natural del desprendimiento del ego, es decir, se retrasa el proceso de la que es llamada la segunda muerte, que ya veremos en su momento, cuando el ego, el ser que somos, se desprende de ese cuerpo astral, de lo que queda de él, y se desviste de ello y queda liberado para pasar al
Devachan, al mundo celestial llamado así. Las enseñanzas ocultistas en manera alguna, nunca en manera alguna, aconsejan olvidar a los muertos, sino que afirman que el recuerdo afectuoso, el amor de los muertos, es una fuerza que bien y adecuadamente dirigida puede ayudarlos en su ascenso al mundo celestial. Tranquilo, no padezcas y vete, sigue tu camino. Es decir, pasar al mundo celestial en el plano mental, en ese proceso, vuelvo a repetirlo, llamado Devachan, y poder acelerar su pasaje por este estado intermedio, lo cual será muy útil. En cambio, las lamentaciones no solo no le ayudan, sino que lo perjudican. Es con verdadera razón que la religión indostánica prescribe la ceremonia llamada Shraddha y la Iglesia Católica sus plegarias por los muertos. Estas oraciones, con las ceremonias que las acompañan, crean elementales que luchan contra el cuerpo astral de la entidad kamalóquica, del ser que está en el mundo astral, en Kamaloka, y apresuran la desintegración de ese cuerpo, acelerando su paso hacia el mundo celestial. Esas ceremonias siempre pueden ser benéficas, pero es que todo depende de cómo se hacen y todo depende de la ley de causa y efecto a la que está sujeto el ser que ha desencarnado. Encontré esta oración que dice: oración por las almas de los familiares. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Hay oraciones de cada religión, cada uno las presenta según lo que ha recibido de su propia religión. Por ejemplo, cuando se ofrece una misa con la intención de ayudar a una persona muerta, ésta se beneficia indudablemente gracias a la afluencia de fuerza, el fuerte pensamiento con que se lo rodea, e inevitablemente llama su atención. Al ser atraído a la iglesia, toma parte en la ceremonia y disfruta en gran medida del resultado. Aun cuando la persona muerta permanezca inconsciente, la voluntad y la oración del sacerdote le hace llegar una corriente de fuerza que la beneficia en grado sumo. Otra oración que nos dice: te rogamos que nada de tu vida se pierda, que los que vengan después de ellos puedan respetar lo que para ellos era sagrado, que sus buenas obras nos sirvan de ejemplo ahora que ya han muerto. Las plegarias generales y los buenos deseos son expresados en beneficio de los muertos en general, aunque vagos y, de consiguiente, menos eficaces que los pensamientos más precisos, producen en conjunto gran bien, cuya importancia no se puede negar. Europa no sabe cuánto debe a las órdenes religiosas que se dedican noche y día a incesante oración por los fieles difuntos. Y otra que también dice: Dios siempre nos consuela, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Esta es la idea de recibir y compartir. Y pasamos ahora al siguiente capítulo, que nos habla de los casos especiales en relación
a la vida después de la muerte. Casi no hay diferencia entre la conciencia de un psíquico y la de una persona corriente después de la muerte, salvo que el psíquico, por estar probablemente más familiarizado con la materia astral, se encontrará más en su elemento en el nuevo medio ambiente. Ser psíquico es poseer un cuerpo físico de alguna manera más sensitivo. No tiene que ver con ser sensibles, sino sensitividad psíquica. Un cuerpo físico más sensitivo que la mayoría de las personas. De consiguiente, una vez se deja el cuerpo físico, la desigualdad desaparece. La muerte repentina, como la causada por un accidente, no empeora necesariamente la vida astral en manera alguna. No obstante, es preferible la muerte natural a la edad que toca, por cuanto el lento debilitamiento propio de la edad avanzada o los efectos de una prolongada enfermedad van casi invariablemente acompañados de un aflojamiento y quebrantamiento de las partículas astrales, de manera que al morir y recobrar la conciencia en el plano astral, el hombre, el ser humano, encuentra hecho por lo menos parte del trabajo principal que tenía que hacer allí. En la mayoría de los casos, cuando la vida se corta repentinamente en un accidente o por el suicidio, el vínculo entre kama, deseo, y prana, vitalidad, no se rompe fácilmente y en consecuencia el cuerpo astral queda fuertemente vivificado. El proceso de retirar los principios sutiles, los más sutiles, de aquí para arriba, de su envoltura física, cuando la muerte es repentina por cualquier causa, ese proceso se ha comparado al acto de arrancar el hueso de una fruta verde, porque no era la hora. Salvo que eso que ha ocurrido, cuando la vida se corta repentinamente por accidente, porque un accidente puede ser también una cuestión kármica y entonces no es el mismo proceso. O por el suicidio, que en la mayoría de los casos es una huida de nuestra vida actual, que no nos gusta, que hemos tenido desengaños, que nos hemos ido liando mental y emocionalmente hasta tal punto que llegamos a la idea, llegan lamentablemente algunas personas a la idea del suicidio. Pero eso es en muchos, quizás la mayoría de los casos. Hay casos, yo he vivido algún caso relativamente cerca de personas que conocía en cierto tiempo, que una hija, por ejemplo, se tiró de un balcón de un tercer piso y aquella madre no entendía qué es lo que había pasado. Era una hija de unos 13, 14 años o así. Y lo que sucedió es que se trastornó por una de esas obsesiones que ocurren y oía la voz que le decía que se tirase. Y la oía, la tenían continuamente vigilada. Habían acudido a médicos, a psiquiatras y a muchas cosas para ver si se la podía ayudar. Todo lo que se hizo no evitó que en un momento dado que la madre se desplazó del comedor a la cocina, la chiquilla hizo aquello que oía que le decían claramente en el oído: tírate. ¿Por qué una niña que no ha tenido tiempo de generar prácticamente un karma nuevo en esta existencia se ve en esa enfermedad mental que la lleva a esto? Es una enfermedad kármica. Esa acción es una acción kármica. Por lo tanto, o lo que dice ahora aquí,
que una gran parte de la materia astral más gruesa queda adherida a la personalidad, la cual por esa causa queda retenida en el séptimo más bajo, su plano astral. En este caso de una cuestión kármica, eso no es así. Por otra parte, el terror y la perturbación mental que ordinariamente acompaña a la muerte por accidente no es en manera alguna preparación favorable para la vida astral. Es por eso que hay entidades que se dedican a ayudar en el plano astral, entidades que están vivas físicamente y que lo hacen por la noche cuando sus cuerpos físicos duermen, y otras entidades que por un acto de servicio permanecen cierto tiempo en el plano astral para hacer estos trabajos. ¿Pueden ayudar? Sí. ¿A todo el mundo? No. Solo a aquellos cuya cuestión kármica, la ley, permite que sean ayudados. Así sigue diciéndonos, en ciertos, aunque raros casos, la perturbación y el temor pueden durar algún tiempo después de la muerte. Sí, el primer caso planteaba que saliendo del plano físico se quedaban atrapados aquí, pero en la mayoría de los casos el tiempo que pueden estar es muy corto y muy breve y se desprenden de ese cuerpo astral y pasan más rápidamente al plano mental en Devachan. Todas estas son infinidad de variables y todas dependen de cómo estamos nosotros, cómo vivimos la vida físicamente, es decir, cuando estamos físicamente, cómo vivimos mental, emocional y físicamente, y luego algunas cuestiones kármicas que pudieran presentarse. A las víctimas de la pena capital, los países y lugares que todavía se practica, que lamentablemente son muchos, aparte del daño que se les causa al arrancar violentamente su cuerpo astral del físico, mientras están dominados por sentimientos de odio, pasión, venganza y miedo, constituyen elementos especialmente peligrosos en el mundo astral. Y esto nos lleva a tener en cuenta que de unos años para aquí, con los medios, se hace publicidad constante de los crímenes, de cómo los han producido, de lo que se ha hecho y de tal. Y resulta que todas estas entidades quedan atrapadas en el plano astral por cierto tiempo y lo que hacen es acercarse lo más que pueden a personas con ciertas tendencias de violencia, etcétera, para ver si pueden contactar y obsesarlas. Por desagradable que sea a la sociedad un asesino en su cuerpo físico, vivo, es mucho más peligroso una vez que se lo expulsa de ese cuerpo. Y esto tiene un motivo que es aún más importante que todo esto. Porque mientras uno está vivo en su cuerpo físico, todavía puede tener un flash, una chispa de conciencia y darse cuenta que en definitiva estamos en este mundo, estamos en este plano para desarrollar la conciencia. Mientras estamos vivos podemos desarrollar la conciencia. Eso no será posible después que a un asesino, por muy malvado que sea, se le haya arrebatado el cuerpo físico. Nosotros debemos ser mucho más compasivos que cualquiera otra entidad. Debemos serlo siempre y con todos, compasivos con todos. La sociedad se puede proteger de los asesinos en cuerpo físico, pero carece de defensa contra los asesinos arrojados al plano astral en pleno hervor de sus pasiones. Tales individuos muy bien pueden actuar como instigadores de otros asesinos. Es bien sabido que cierta clase de asesinatos se repiten
varias veces en la misma comunidad. Es que se produce una infección, la podemos llamar así, una infección. Y así nosotros debemos mantenernos siempre con la mente y las emociones, las vibraciones lo más elevadas posibles, llenos de caridad y compasión. En cuanto a los suicidas, la situación se complica todavía más a causa de que su acto temerario disminuye enormemente el poder del ego para atraer hacia sí la porción inferior, por lo tanto lo expone a mayores peligros. Esta es una ilustración de Gustave Doré para la Divina Comedia, el infierno. Sabéis que los grabados de Doré son muy detallados. No obstante, se ha de tener en cuenta que, como ya se ha dicho, el grado de culpa del suicida varía considerablemente según las circunstancias, desde el acto sin culpa moral de Sócrates, pasando por todos los grados hasta quien comete suicidio para escapar a la pena física de sus crímenes. Como es natural, la situación después de la muerte varía de acuerdo a estas condiciones. Las consecuencias kármicas del suicidio son usualmente inmensas. Influirán ciertamente sobre la vida siguiente y es probable que sobre más de una vida. Es crimen contra la naturaleza entrometerse en el periodo prescrito para la vida física, porque cada uno tiene señalado un plazo de vida, determinado por una complicada serie de causas anteriores, o sea, por el karma. Tal término ha de correr hasta agotarse antes de la disolución de la personalidad. La actitud mental de la persona al tiempo de la muerte determina, en parte, solo en parte, la subsiguiente situación de la misma. Existe una profunda diferencia entre quien rinde su vida por motivos altruistas y uno que deliberadamente destruye la suya por motivos egoístas, tal como temor u otro por el estilo. Los hombres puros y de mente espiritual, víctimas de accidente, pasan durmiendo tranquilamente el resto de lo que habría sido su vida natural, porque son víctimas de accidentes no provocadas. La actitud mental de la persona al tiempo de la muerte determina la subsiguiente situación de la misma. Existe una profunda diferencia entre quien rinde su vida por motivos altruistas, y esta es la misma, solo que con otra imagen. Ah, qué bueno. Aquí había una imagen y aquí hay otra, pero el texto es el mismo. No todo en mí morirá, en memoria y homenaje a don Héctor Salazar, abogado, profesor y humanista chileno. No todo en mí morirá, porque no todo en nosotros morirá. En otros casos permanecen conscientes, con frecuencia envueltos en la escena final de su vida terrena durante un tiempo, retenidos en la región con la cual están vinculados por la capa exterior de su cuerpo astral. Por lo tanto, su vida kamalógica normal no comienza hasta que se ha desenvuelto toda su vida terrena y son conscientes del mundo astral y del físico que les rodea. No se ha de suponer ni por un momento que, dada la superioridad en muchos sentidos de la vida astral sobre la física, el hombre tenga justificación para cometer suicidio o buscar la muerte. Los hombres encarnan en cuerpos físicos con un propósito que solo puede realizarse en el mundo físico.
venimos a desarrollar la conciencia. En esta imagen de una que decía contactar con los seres queridos del público asistente, dice que se aprecia claramente el pinganillo que la falsa médium utiliza en su oído derecho, por el que recibe datos e informes de su equipo. Hubo un tiempo, hace unos años atrás, que esta persona que venía de, no recuerdo de qué país, bueno, pues estuvo haciendo cantidad de encuentros para que la gente les dijera qué pena tenían y qué pasaba, y ella les contaba y todo. Y la gente se deja engañar por todas estas cuestiones. Todo esto es falso, es falsedad y no hay que tocarlo para nada. Hay en este lecciones que aprender, las cuales no pueden ser aprendidas en otra parte alguna, en este plano. Cuanto antes las aprenda, más pronto quedará el hombre libre de la necesidad de volver a la vida inferior y más limitada de la tierra. El ego tiene que experimentar muchas molestias para encarnar en un cuerpo físico. Sí, y un nacimiento, y una infancia, y luego el cole, y luego la pubertad y la adolescencia, y madre mía, y todo este tipo de cosas. Y nos parece una tontería, pero es importante. Tiene que experimentar muchas molestias para encarnar en un cuerpo físico, así como para vivir durante el pesado periodo de la primera edad, durante el cual adquiere gradualmente y con gran esfuerzo el dominio sobre sus nuevos vehículos. Por lo tanto, estos esfuerzos no han de ser desperdiciados tontamente. No podemos maltratar nuestro cuerpo alimentándolo mal, bebiendo mal, fumando mal, etcétera, etcétera, pensando mal y sintiendo mal, que también enfermamos al cuerpo físico. Debemos tratarlo como el objeto para el desarrollo de la conciencia que es. A este respecto se ha de obedecer al instinto de propia conservación, pues es deber del hombre aprovechar lo más posible su vida terrena y retenerla lo más que permitan las circunstancias. Si un hombre muerto repentinamente ha llevado una vida baja, brutal, egoísta y sensual, quedará plenamente consciente en el séptimo subplano astral, el más inferior, y es posible que se convierta en una entidad terriblemente maligna. Inflamado con apetitos que no puede satisfacer, tratará de gratificar sus pasiones, valiéndose de algún médium o persona sensitiva, psíquicamente sensitiva, a la cual pueda obsesar. Tales entidades sienten un gozo diabólico al emplear todas las artes del engaño astral para inducir a otros a cometer los mismos excesos que ellos cometieron. De esta clase y de los cascarones vitalizados se reclutan los demonios tentadores de la literatura eclesiástica. Y vemos en un grabado de la Divina Comedia el primer círculo del purgatorio, donde se purga el pecado de la soberbia. La siguiente descripción expresa con claridad la situación de las víctimas de muerte violenta, sea por suicidio o por accidentes, cuando son personas depravadas y burdas. Sombras desdichadas, y son pecadores y sensuales, vagan hasta que les llega la hora en que debieron morir. Muertos en plena exuberancia de sus pasiones terrenas, que los atan a las escenas acostumbradas, son atraídas por las oportunidades que se les ofrece de satisfacerlas momentáneamente. Son los llamados pisachas, los íncubos y súcubos de tiempos medievales, los demonios de la sed, de la glotonería,
de la lujuria y de la avaricia, elementales de astucia, malignidad y crueldad intensificada, que provocan a sus víctimas a cometer crímenes horribles, solazándose en la comisión de los mismos. Nos parece un poco bruto quizás que se nos expliquen todas estas cosas, pero es que debemos de tener una muy buena información, estar informados, para luego nosotros saber cómo proceder en tantos casos como a veces se producen incluso dentro de familiares cercanos o familiares de amigos que no se sabe cómo proceder por falta de información. Nosotros debemos de estar preparados siquiera para dar una explicación razonable a ciertas cuestiones. Los soldados muertos en batalla no entran en esta categoría, porque sea que la causa por la que luchan sea justa o injusta en abstracto, ellos la creen justa. Para ellos es el cumplimiento del deber y sacrifican sus vidas voluntaria y abnegadamente. No obstante sus horrores, la guerra puede ser, en cierto plano, un potente factor de evolución. Esto también es el grano de verdad contenido en la idea del maometano fanático, el grano, un granito de verdad, según la cual el hombre que muere luchando por su credo alcanza directamente a una vida muy agradable en el otro mundo. En el caso de niños que mueren a temprana edad, no es probable que tengan mucha afinidad con las subdivisiones más bajas del mundo astral y rara vez se los encuentra en los subplanos astrales más bajos. Algunas personas se aferran tan desesperadamente a la existencia material que al morir sus cuerpos astrales no pueden separarse completamente del etérico. En consecuencia, despiertan rodeados todavía de materia etérica. Tales personas se encuentran en una condición muy desagradable, porque están separados del mundo astral por la envoltura etérica que los envuelve. Es como estar prisioneros todavía. Al mismo tiempo están separados de la física ordinaria, por cuanto carecen de órganos de sentidos físicos. El resultado es que vagan solos, aterrorizados, sin poderse comunicar con entidades de ninguno de los dos planos. Son incapaces de comprender que si no se aferran frenéticamente a la materia, si no se aferraran frenéticamente a la materia, pasarían, después de unos momentos de inconsciencia, a la vida ordinaria del plano astral. Pero se aferran a su mundo gris con su mísera semiconciencia para no hundirse en lo que ellos creen extinción completa o en el infierno que les han enseñado a creer. En los casos de los que dicen después de la muerte no hay nada, creen en una extinción completa. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la envoltura etérica, esa que se había quedado pegada, se desgasta y se reanuda el proceso natural, a pesar de los esfuerzos de tales seres. Algunos, en su desesperación, se sueltan y prefieren la aniquilación a la existencia que llevan, con un resultado sorprendente para ellos por lo agradable. En algunos casos, otra entidad astral, si la ley lo permite, ayuda a tales individuos, persuadiéndolos de que suelten lo que para ellos es vida, esa vida que no quieren soltar. En otros casos tienen la desgracia de encontrar el medio de reanudar, en cierta medida, su contacto con la vida física, con la ayuda de un médium. Sin embargo, por lo general, el espíritu guía del médium les impide muy acertadamente el acceso al mismo. El guía obra acertadamente por cuanto tales entidades
a causa de su terror y necesidad, pierden todo escrúpulo y obsesarían hasta enloquecerlo al medium, con cuyo ego lucharían como lucha por la vida el hombre que se ahoga, lo cual no les sería difícil si el ego del medium no estuviera en pleno dominio sobre sus vehículos, por mantener deseos, pensamientos y pasiones indeseables, porque incluso un medium está en peligro si todavía mantiene deseos, pensamientos y pasiones indeseables, lo cual es más frecuente de lo que pensamos. A veces una entidad puede apoderarse del cuerpo de un infante, desalojando a la débil personalidad a la cual está destinado. A veces llegan hasta obsesar el cuerpo de un animal, en cuyo caso el fragmento del alma grupo que en el animal ocupa el lugar del ego en el hombre, tiene sobre el cuerpo un dominio menos fuerte que el de un ego. Estos son casos muy excepcionales y para apoderarse del cuerpo de un infante debería de haber una cuestión kármica muy importante. Esta obsesión puede ser completa o parcial. La entidad obsesante consigue así entrar una vez más en contacto con el plano físico, ve a través de los ojos del animal y siente el dolor infligido al mismo. En efecto, por el momento, en cuanto atañe a su conciencia, es el animal. El individuo que se liga de esta manera a un animal no puede abandonar el cuerpo a voluntad, sino solo gradualmente y con esfuerzo considerable durante quizá varios días. Ordinariamente queda libre a la muerte del animal. Aún entonces queda un lazo astral que desprender. Después de la muerte del animal, tal ser trata a veces de obsesar a otro miembro del mismo rebaño o a cualquier otra criatura de la cual se pueda apoderar en su desesperación. Los animales más comúnmente tomados son, al parecer, los menos desarrollados dentro de lo que es la evolución del reino animal en los mamíferos. Y estos dice que son tales como las ovejas y los cerdos. Los animales más inteligentes como perros, gatos y caballos y otros no son, al parecer, desposeídos tan fácilmente, aunque ocurren algunos casos. Todas las obsesiones, sean de un cuerpo humano o de un animal, perjudican y entorpecen al desenvolvimiento de la entidad obsesante, porque fortalecen temporalmente su vínculo con lo material y retrasan de esta manera el progreso natural en la vida astral, además de establecer vínculos kármicos no deseables. En el caso de un individuo que, impulsado por apetitos depravados, forma un vínculo muy fuerte con un animal de cualquier clase, su cuerpo astral presentará características animales. Recordemos que días atrás os pregunté, ¿habéis visto la historia del retrato de Dorian Gray? Pues aquello que se transmitía al cuadro es el símbolo de lo que se transmite al cuerpo astral. Toda la perversidad y el vicio aparecen en el cuerpo astral, cuyas cualidades ha fomentado en el caso que nos está poniendo aquí durante la vida terrena. En casos extremos, el individuo puede quedar ligado al cuerpo astral del animal y de esta manera estar encadenado como prisionero al cuerpo físico del mismo. El hombre en tales condiciones es consciente en el mundo astral, posee sus facultades humanas, pero no puede controlar el cuerpo del animal,
ni expresarse por medio del mismo en el plano físico. El organismo animal actúa como carcelero más que como vehículo. Además, el alma del animal no abandona el cuerpo, está ligado al alma grupal al que pertenece, sino que permanece como verdadero ocupante del mismo. Casos por el estilo explican, al menos en parte, la creencia corriente en muchos países orientales de que un hombre puede, bajo ciertas circunstancias, reencarnar en un cuerpo animal. Un destino similar recae sobre el hombre al volver al plano astral en su retorno para renacer en el físico. De esto nos ocuparemos en el capítulo 24 que trata del renacimiento. La clase de personas apegadas decididamente a la tierra por ansiedad se llaman a veces inclinadas a la tierra, como dice Saint Martin. Tales personas son permanecedores, no retornadores, por ser incapaces de desprenderse completamente de la materia física hasta que se ha arreglado algún asunto que les interesa especialmente. Hemos visto ya que el hombre real va retirándose más y más de sus cuerpos exteriores y que manas o mente en particular trata de desprenderse de kama o deseo. En ciertos casos la personalidad o hombre inferior está tan fuertemente dominado por kama que la mente inferior, la parte de la mente concreta, está completamente esclavizada, está muy adherida a la parte astral y no puede desprenderse al punto que el vínculo entre el mental inferior y el superior, es decir, el hilo de plata que la liga al maestro o ego o yo superior en el campo causal, se corta en dos. Esto se llama en ocultismo pérdida del alma. Es la pérdida del yo personal, el cual se ha separado de su progenitor, el ego, y se ha condenado, se queda separado aquí, y se ha condenado él mismo a perecer. Como personalidad quedará todo desintegrado a su debido tiempo. Y aquí no reportará nada, no llevará nada de la vida que terminó, no llevará nada. En tales casos, aún durante la vida terrena, el cuaternario inferior está separado de la tríada, cuando son estos casos tan extremos. Es decir, los principios inferiores, encabezados por manas inferior, están separados de los principios superiores, están separados de Atma, Buddhi y Mana superior. Están separados en estos casos tan extremos. El hombre está dividido en dos. El bruto se ha libertado y va sin freno en estos casos, llevando consigo el reflejo de la luz manástica que debía haberle guiado en el curso de la vida. Tal criatura, en virtud de poseer la mente, es más peligrosa que un animal no evolucionado, aunque humano en la forma, es de naturaleza bestial, exento de sentimiento, exento de verdad, exento de amor y de justicia. Después de la muerte física, tal cuerpo astral es una entidad de terrible potencia, con la particularidad de que puede reencarnar en el mundo de los hombres, sin otros instintos que los del animal, impulsados por la pasión, nunca por emociones, con una astucia que ningún bruto puede emular, con una malignidad deliberada, llega al máximo de la vileza y es el enemigo natural de todos los seres humanos normales.
Un ser de esta clase, al que se conoce como elemental humano, se hunde más y más en cada encarnación, hasta que la fuerza maligna se desgasta y perece, desprendido de la fuente de vida. Se desintegra entonces y queda perdido como existencia separada. Desde el punto de vista del ego, no se ha obtenido de aquella personalidad cosecha ni experiencias útiles. El rayo no ha traído nada. El rayo que el sí mismo emitió desde Manas para estar conectado con los vehículos inferiores de la personalidad durante la nueva encarnación, esto se produce en cada encarnación. Entonces ese rayo no ha traído nada. Lo inferior ha resultado un fracaso total y completo. La vida física, aquella encarnación, ha sido un fracaso total y completo. La palabra elemental ha sido empleada por varios escritores y en muy diferente sentido, pero se recomienda que se limite a la entidad que se acaba de describir. No está hablando de los elementales de la naturaleza, Solo el alma sabe lo infinito que es el amor. Del poeta Rumi. Solo el alma sabe lo infinito que es el amor. Y ahora, si lo permitís, dejo de compartir y pasamos a la galería. Solo el alma sabe lo infinito que es el amor. José. Sabemos muy poco de nuestra vida en este plan. En los otros planos somos casi que total ignorantes de qué existe y cómo actúa. Por lo tanto, creo que tratar de enseñar qué ocurre para uno estar preparado y saber incluso cómo prepararse mentalmente es de vital importancia para ayudar a todos los seres que estamos encarnados y los que van a volver a encarnarse para que podamos ser mejores y logremos que haya un avance en el desarrollo de todas estas almas, por darle un nombre general. Sí. Hay decenas de escritos de experiencia de quienes han vuelto después de la muerte y han podido contar, no sé si es correcta la palabra, las atrocidades que pueden ocurrir del otro lado. Cómo buscan apegarse a los que están totalmente ebrios, aquellos que fueron también ebrios en su vida anterior, para ocupar ese cuerpo y poder sentir la sensación del placer del alcohol. Y como eso hay infinidad de comentarios que, repito, lo han hecho los que han podido regresar después de la muerte física con la memoria para traer el recuerdo de las cosas que pudieron percibir en ese periodo de tiempo eh, sin vida, vamos a decirle por darle un nombre. Mientras más aprendamos, menos malos vamos a ser. Así que al contrario, hay que divulgar mucho todos estos conocimientos, hay que divulgarlo para que, así sabiéndolo, todavía cometemos errores. eh, bueno,
no hay explicación, pero por lo menos saberlo y que aquellos que están dispuestos a cambiar su reacción y su forma de pensar con los que acaban de morir, con los que están a punto de morir y con él mismo cuando vaya a morir, sea más rápido el cambio de todo este grupo de almas que nos ha tocado vivir esta etapa de vida en este sistema terrenal de aquí, de nuestro planeta. Porque no sé qué puede ocurrir en otros planos, en otras galaxias, en otras cosas. ¿No? Como no lo sé, ni me atrevo a pensar en ellas. Pero sí pienso en este de aquí. Hay que tratar de hacer que se aprenda esas cosas para que no caigamos en los mismos errores que por reencarnaciones hemos estado cayendo. Perdóneme que si me extendí demasiado. Oh, muy bien, muy bien, muy bien. He descansado la voz un poquito, que hoy la tengo un poquito así rarita. Sí, descansa, descansa. Patricia, Hola Clarisa, ¿sí me escuchas un poquito? sí, sí, Hola, muy buenas oigo. tardes a todos. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es, eh, estuve leyendo un artículo sobre transmigración de almas y decía que, bueno, se supone que en filosofía no puedes transmigrar de lo que sería un alma humana a un cuerpo animal, que por eso es la evolución. Pero ahí en ese artículo decía que sí. Entonces realmente me confundió. ¿Tú sabes algo acerca de esto? A ver, lo que explica aquí en el libro ha dicho algo acerca de esto. Son entidades que están muy apegadas al plano físico, que han sido viciosas durante la encarnación física, que cuando se encuentran en ese estado no saben lo que ha pasado y tampoco tienen una conciencia clara de que han dejado el cuerpo físico, solo que están como atrapados en un estado, según decía. Y algunas, debido a esas vibraciones bajas que han generado mientras estaban físicamente vivos y esas tendencias animálicas, pues tratan de meterse donde sea y pueden meterse en un animal. Yo no puedo ni afirmar ni negar tal cosa. No tengo constancia de este tipo de cosas. Lo que tenemos que entresacar de esto, Patricia, que es lo más importante, es que veamos que vivimos en un universo que es de vibración. La ley de vibración es universal. Cuando digo universal es que está en todos los planos, desde el más elevado hasta el más denso, y si nos fijamos en el plano físico, abarca todo el espacio infinito lleno de galaxias, porque esas leyes están no solamente en este sistema solar y en la galaxia de la que este sistema solar forma parte, sino en todas. Y de acuerdo a lo que dice la ley de vibración, por orden de vibración, lo semejante atrae a lo semejante. Si no queremos ser atraídos a ningún sitio malo, no debemos procurar nosotros tener vibraciones de ninguna clase baja. Si no queremos que se nos acerque ninguna entidad baja, debemos mantener nuestra vibración elevada. Y esto es de carácter muy importante. Cuando digo vibración, vibración del pensar, del sentir, de los actos y de las palabras. Cada palabra tiene su importancia. Con una palabra le podemos salvar la vida a una persona, pero con una palabra la podemos hundir con mucho cuidado. Antes no sabíamos estas cosas y a lo mejor pues a una persona de pronto se enfadaba y le decía cualquier animalada al otro. Bueno,
cuando conocemos estas cosas, nosotros nada más podemos decir palabras que elevan, palabras que edifican. Hemos de hacer uso del lenguaje siempre de carácter elevado. Los pensamientos han de ser elevados, los sentimientos y emociones han de ser elevados y las acciones y palabras han de responder a esos principios elevados. No se puede recomendar ninguna otra cosa. Luego, que hay cosas que ocurren, sí debemos saberlas, lo he dicho hace un ratito, debemos saber que hay cosas que ocurren. Yo misma, a lo largo de tantos años de estar, desde que tenía 34 para aquí, ahora tengo 77, me estoy acercando al 8, porque el día 30 de mayo, si llego, cumpliré el 78. Y a lo largo de estos años yo me he encontrado con personas de muchas índoles. Me he encontrado con personas maravillosas, buenísimas, de un carácter profundamente espiritual, con una bondad total, etcétera, etcétera. Me he encontrado pues con las corrientes, las del día a día que conocemos, que tal y tal. Y me he encontrado con personas que estaban viviendo situaciones terribles. A mí me han contado en ocasiones cuestiones que eran de la altura de un campanario, que digo yo, esto es más grande que una catedral. Y la gente se mete en frangollos. Dicho en español, frangollos, se conoce el significado de la palabra, pero a veces me sale la palabra y no sé si en otros países, bueno, situaciones muy liosas, muy complejas y se meten porque quieren. ¿Qué es lo que quiere la gente? Poderes psíquicos, mucha gente los quiere y se meten donde no deberían tocar y se meten a hacer lo que no deberían jamás hacer. Y digo, ahora, en esta existencia no he tocado nada de esas cosas, pero seguro que en el pasado remoto, toqué todas las teclas que podía haber tocado. Estoy segura de haber tocado teclas, porque en esta existencia he tenido consecuencias kármicas de muchas cosas, muy fuertes, algunas muy fuertes, porque no se queda nada ahí perdido en el espacio. No, todo regresa al individuo que puso en marcha la acción, la causa, y el efecto viene al individuo que generó la causa. Así que cuando empezamos a conocer todas estas cosas que nos explica la teosofía, hemos de hacer cambios totales. Uno ya no se puede entretener en aquellas cosas que por ignorancia pudo haberse entretenido. Ya no digo en esta existencia, de las pasadas ni hablar. También hice cosas buenas, en las pasadas también hice cosas buenas. También me consta haber hecho cosas buenas, no todas malas. Hice tronar y llover, pero también hice cosas buenas. Pero ahora nos toca, a mí me toca, solamente trabajar para el bien, para la bondad, para la verdad, para la compasión. Y es todo lo que os puedo y os debo decir. No juguéis a los juegos en los que se entretenan las gentes. No juguéis, debo decirlo así. No juguéis a esos juegos que solamente traen la perdición. En la historia de Jesús se explica que él, en una ocasión de las muchas curaciones que hace, quita a un endemoniado, le quita el demonio a uno que estaba endemoniado y se lo echa a un cerdo. ¿Recordáis esta historia, verdad? Está en los evangelios de Jesús.
se lo echa a un cerdo y el cerdo sale gruñendo, arrebatado por aquello. Ahora, lo que no dice si era una entidad humana o era una entidad no humana la que le quita al que estaba endemoniado. Y la diferencia es importante. Como no lo sabemos, pues no sabemos, sencillamente. No sabemos, no podemos decir. Las dos posibilidades existen, pero no sabemos cuál era. Patricia. Sí, Clarisa. Y la segunda pregunta es la siguiente. Sé que los animales se sacrifican por sus dueños. Te comento esto porque yo ya lo experimenté con mi mascota que tuve. Haz de cuenta que todo lo que yo tenía, lo tenía el animalito, mi perrito. Entonces, mi pregunta es hacia ti en lo referente a si es verdad esta parte de sacrificio que hacen por amor hacia sus dueños. Gracias, Clarisa, y bonita tarde. No, nada, eso es para justificarse. Nada. Al animal él no se sacrifica por los dueños, ni nosotros debemos sacrificar a ningún animal, ni por nosotros ni por nadie. Claro y escueto, ¿eh? El animal no tiene conciencia para sacrificarse por su dueño, salvo que el dueño esté siendo atacado por un ladrón y su instinto le hace que proteja al dueño, pero eso es otra cosa. Esa es otra cuestión. Cosas de este tipo. Ha habido animales que han muerto por proteger a un bebé que estaba en una cunita cuando habían visto que entraba un extraño en la casa. Cosas de este tipo han pasado, pero eso es el instinto de protección del animal que vive en una casa desde que es un cachorro y que tiene su familia es aquella. Y eso es instintivo. Su familia es aquella, los demás no son su familia. Ángela. Sí, Clarisa, gracias. Primero que todo, muchas gracias por todas las explicaciones, aclaraciones que nos dan. O sea, nos hacen entender más el libro, ¿verdad? Yo lo que quería decir es que hace muchos años yo leí un libro que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero allí contaban una historia de un mago negro que para lograr sus intereses, los que hayan sido, tomaba el cuerpo de un animal para poder lograr ciertas cosas. A mí me llamó la atención y ahora que escuchándote, pues veo que tal vez hay una razón y que no solo el depravado, sino que el mago negro puede utilizar eso y se ligan según incluso allí decía, se ligan al animal. Y otra cosa es recordando de las mil y una noches, hay muchas historias acerca de seres que son cambiados a animales o cosas así por el estilo en las historias de las mil y una noches, ¿no? Bueno, ese era todo el comentario. Gracias. Gracias, Clarisa, por todo. Gracias a ti. Excelente como siempre. Excelente, gracias. Gracias, Ángela, por compartirlo. Sí, a ver, una persona depravada está en la raya de ser un mago negro, está en la línea, si no se ha convertido ya, está. Una persona depravada no es otra cosa que eso. Si os fijáis, cuando la señora Blavatsky en su obra habla de algún asunto, dice, y estos señores es magia negra, ya sea consciente o inconscientemente. Ella no le da diferencia, dice, esto es magia negra, tanto si la persona que lo hace es consciente de que está haciendo magia negra, como si la persona que lo hace no es consciente, no sabe que eso es magia negra, pero lo está haciendo. Y no hay una línea de separación, porque, a ver, yo lo voy a poner en un ejemplo muy tonto y muy sencillo.
Yo voy y te doy una patada en la espinilla. Y sé que voy a darte una patada en la espinilla y te duele. Yo hago una causa y tiene un efecto. Y otro viene torpemente, atolondradamente, no lo ha pensado, pero te da la patada en la espinilla. Y a ti te duele lo mismo que la que te he dado yo, porque no hay diferencia. La única diferencia está en que mi causa es más grave que la del atolondrado, porque yo he pensado en darte la patada. Y hasta a veces me he regocijado. Vas a ver tú la patada que le voy a dar, lo que le va a doler. Lo estoy escenificando, así a lo bruto. Un poco de teatrillo. Y el otro, que es un atolondrado, no ha tenido el pensamiento y no le ha puesto el agrado. No ha pensado en que te iba a hacer daño, solo que es un atolondrado. Pero a ti te ha dolido lo mismo, la mía que la del otro. Y estos matices son importantes, porque la ley de causa y efecto lo pesa todo, hasta la pluma. ¿Os acordáis del corazón y la pluma? Pues eso. Miguel, hola. Sí, evidentemente Powell nos da un conocimiento de unas realidades que están en la vida del mundo. Y es tremendo. Yo también podía contar casos, pero no es mi objetivo ese. Yo siempre recordaré aquellas palabras de Jesús cuando decía, velad y orad para no caer en la tentación. Y es cierto, hay un bajo astral muy activo en la vida del mundo y que tienen gran poder sobre los poderes que no son escrupulosos y que no respetan el bien común. Eso lo tenemos evidente. Por lo tanto, la teosofía nos abre un campo de trabajo interno, un trabajo de transformación, un trabajo que como aspirantes espirituales, pues creo que apetece, que nos lleva a un compromiso. Claro, cada uno con su dharma, porque no para todos es el mismo, pero creo que ese horizonte interno está en el descubrimiento del propio dharma y en el trabajo que ha de realizar. Creo que esto es lo más importante. Muchas gracias, Clarisa. Ha sido muy exhaustivo todo y muy útil. Gracias. Gracias, Miguel. Ángela, ¿has vuelto a levantar la mano? Sí, volví a levantar la mano Sí, para decirte vale. que alguien hizo preguntas allí en el chat, por favor. Creo que una señora, no sé quién Vale, a será. ver. Ok. La Biblia, hay una que dice Aurali, en la Biblia está que Jesús echa a espíritus malos de los animales. No que los saca de los animales, sino que en alguna ocasión, yo es lo que creo recordar, decidme si es que estoy equivocada, que es lo que he dicho, es lo que he explicado hace un ratito, que en una ocasión hay un hombre que está endemoniado y le limpia del demonio y lo mete en un cerdo y el cerdo sale corriendo. Isa, perdón, es una manada de cerdos que hay allí y los echa y todos se despeñan por un precipicio. Sí, se Porque era despeñan, sí. demasiado Vale, pero que no, la legión del hombre que tenía una legión de seres, de entidades. Creo que es Vale. así. Ujú. Pero lo saca del hombre y lo echa a Lo los saca cerdos, no, a no lo los saca cerdos, sí. no lo saca de los cerdos, ¿verdad? Sí. Sandra Castellán, los chamanes que se convierten en animales son magos negros. A ver, me parece que acerca de esto hay
más de mito y más de simbología que de realidad. El cuerpo físico de un chamán no se va a convertir en un animal. El cuerpo astral de un chamán no se va a convertir en un animal. Que tengan algún chamán el poder de hacer aparecer un animal, ya sea un lobo, sea un águila, sea lo que fuere, que tenga el poder para hacer aparecer eso, no significa que él se convierta en un águila o en un lobo o en lo que fuere. Que un chamán sea un mago negro o no sea un mago negro depende de cómo esté pensando, sintiendo, actuando y obrando. No se puede decir, es que sí, un chamán es un mago negro, o no, ningún chamán es un mago negro. No se puede generalizar. Hemos de ser muy cuidadosos. Los chamanes tienen unas características y se dedican a ciertas cosas, como los curanderos, que tienen ciertas características, la mayoría de ellos tienen las propiedades magnéticas de hacer curaciones por imposición de manos, y los hay de mejores características, bien intencionados, gente que se dice es buena gente. Sabio, no, porque no se dedicarían a eso. Pero que sean buena gente es indiscutible, que los hay que son buena gente. Y los hay que se dedican a eso porque tienen un negocio montado y se dedican a la curandería. Y los hay que se dedican a la curandería y tienen el negocio montado, pero no son muy mala gente. Pero los hay que tienen el negocio montado, se dedican a la curandería y además son gente viciosa. Es que los hay para todos los gustos. Es que no se puede generalizar. Es delicado el tema, ¿verdad? Es delicado. Nunca se puede generalizar, salvo cosas muy, muy puntuales que realmente son, pero no son a nivel grupal, no son a nivel de todos, no son, son puntuales, casos puntuales. Esto lo preguntaba Sandra, ya no hay más cositas. Bueno, familia, si no hay más cositas para decir, como que lo de hoy, para acabar el archivo, ha sido más largo que los otros días, pues se nos ha hecho más tarde. Así que, con vuestro permiso, lo vamos a cerrar aquí. Mañana tenemos a Daniel, que continuará con su presentación. Ahora hay una nota de Memo Bárcenas que dice, acá en México se les llama nahuales. Y como bien dice, solo tienen la capacidad de modificar sus facciones y aparentan las de un animal. Y la mente nos hace creer que realmente se transforman. Posiblemente. Como decía, mañana tenemos a Daniel y continuará con su exposición. Y para la próxima semana, el día 11 tendremos a Ramón, el martes 11 tendremos a Ramón, el jueves tendremos a Clarisa y el viernes tendremos a Daniel. La semana próxima está el trío. Qué bueno. Gracias a todos. Hasta pronto.